La siguiente exposición, titulada Procesos de mecanizado mediante el uso de la fresadora, es una exposición del Instituto Politécnico Santiago Mariño, de la carrera de Ingeniería Industrial. El grupo está conformado por Omaira Altamiranda, Gary Guerrero, Manuel Zambrano y mi persona, Angie Nieto. El mecanizado de fresado es una operación mecánica que se realiza mediante el uso de una máquina denominada fresadora, que permite lo que es labrar superficies planas y de distintos perfiles, así como también la perforación y canalización de piezas mecánicas. La siguiente máquina que se puede visualizar se utiliza en los talleres de construcciones mecánicas, la cual está formada por las siguientes partes. Primeramente, un motor. A través de este envía movimiento a la caja de velocidades, que es la que a su vez le va a dar el movimiento al husillo principal. El husillo principal es un elemento fundamental en la máquina fresadora, ya que sirve de apoyo a la herramienta y le da movimiento. La mesa longitudinal es el punto de apoyo de la pieza que se va a trabajar. El carro transversal es el que me va a permitir mover la mesa en un plano horizontal. El bastidor. A través de este se apoya la máquina en el suelo. Y finalmente la caja de velocidades es la que va a dar las distintas velocidades de avance a dicha máquina. Dentro de los trabajos básicos de mecanizado mediante el arranque de viruta, que se realiza con la fresadora vertical, está lo que es la fabricación del chavetero. En la siguiente imagen se puede visualizar en este plano, en la parte superior del botón negro, el potenciómetro. Debajo de este, el botón verde, es el piloto de encendido. Y debajo del mismo está lo que es el fusible. En la parte izquierda o al lado izquierdo se puede visualizar la seta de seguridad, que es la roja. Al lado derecho se encuentra el volante de accionamiento. En la parte superior de la fresadora está lo que es el motor eléctrico. Y en la parte inferior está la bancada, la cual está compuesta por una escala. Finalmente se puede visualizar en su totalidad la fresadora vertical. En este tipo de máquina hay que tener mucho cuidado en lo que es la perforación que se le da a la herramienta, ya que esta debe estar previamente calculada para así evitar dañar el material o las herramientas de corte, así como también lo que es la parte de seguridad. Mi nombre es Manuel Zambrano, integrante número 2 del grupo de exposición número 5. Hoy voy a exponer sobre la clasificación de la fresadora. Tipos de fresadora. Las fresadoras pueden clasificarse según varios aspectos como la orientación del eje de giro o el número de ejes de operación. A continuación se indican las clasificaciones más usuales. Fresadora horizontal. Esta máquina permite realizar principalmente trabajos de ranurado con diferentes perfiles o formas de las ranuras. Fresadora vertical. Es aquella en la que el eje del husillo está orientado verticalmente perpendicular a la mesa de trabajo. Las fresas de corte se montan en el husillo y giran sobre su eje. En general, puede desplazarse verticalmente, ya sea el husillo o la mesa, lo que permite profundizar el corte. Hay dos tipos de fresadoras verticales, las fresadoras de banco fijo o de bancada y las fresadoras de torreta o de consola. Fresadoras especiales. Además de las fresadoras tradicionales, existen otras fresadoras con características especiales que pueden clasificarse en determinados grupos. Sin embargo, las formas constructivas de estas máquinas varían sustancialmente de unas a otras dentro de cada grupo, debido a las necesidades de cada proceso de fabricación. Fresadora circular. Tienen una amplia mesa circular giratoria por encima de la cual se desplaza el carro portaherramientas, que puede tener uno o varios cabezales verticales, por ejemplo uno para operaciones de desbaste y otro para operaciones de acabado. Fresadoras copiadoras son aquellas que disponen de dos mesas, una de trabajo sobre la que se utiliza la pieza a mecanizar y otra auxiliar sobre la que se coloca un modelo. Fresadoras de pórtico o fresadoras de puente. Son aquellas en las que el cabezal portaherramientas vertical se halla sobre una estructura con dos columnas situadas en lados opuestos de la mesa. Se utilizan para mecanizar piezas de grandes dimensiones.
Fresadoras de puente móvil. En estas fresadoras, en lugar de moverse la mesa, se mueven las herramientas en una estructura similar a un puente grúa. Al igual que el anterior, se utilizan para mecanizar piezas de grandes dimensiones. Fresadoras de madera. Son aquellas que utilizan una herramienta rotativa para realizar fresados en superficies planas de madera. Son empleados en bricolaje y ebanistería para realizar ranurados o cajeados. Fresadoras según el número de ejes. Tenemos la fresadora de 3 ejes, que puede controlarse el movimiento relativo entre pieza y herramienta en los 3 ejes de un sistema cartesiano. La fresadora de 4 ejes se utiliza para generar superficies con un patrón cilíndrico como engranajes o ejes estriados. Y la fresadora de 5 ejes se utilizan para generar formas complejas como el rodete de una turbina Francis. Gracias. Para continuar con el video me presento. Soy Omaira Altamiranda, estudiante de 7º semestre de Ingeniería Industrial en el Politécnico Santiago Mariño. Parámetros de corte en el fresado. En el fresado, para seleccionar los parámetros de corte, se toma en cuenta el material de la herramienta, el material de la pieza de trabajo y el tamaño de la herramienta. Entre dichos parámetros tenemos la alimentación de corte. La alimentación de corte es la distancia que existe entre la herramienta y la pieza de trabajo durante una revolución del husillo. Mide en pulgadas por revoluciones. La velocidad de corte. La velocidad de corte es la velocidad entre la superficie de la pieza de trabajo y el borde de la herramienta. Se mide en pies de superficie por minuto. La velocidad del husillo es la velocidad de rotación del husillo y la herramienta y se mide en revoluciones por minuto. Velocidad de avance es la velocidad de la herramienta en el movimiento con respecto a la pieza de trabajo durante el corte. Se mide en pulgadas por minuto y es el producto de la velocidad del husillo y la velocidad de corte. Profundidad de corte axial es la profundidad de la herramienta a lo largo de su eje con respecto a la pieza de corte. La profundidad de corte radial es la profundidad de la herramienta a lo largo de su radio con respecto a la pieza de corte. En estos dos últimos casos, mientras mayor sea la profundidad, menor deberá ser la velocidad de avance para no forzar la herramienta ni disminuir su vida útil. Elementos de fijación. Para comenzar el proceso de fresado, el elemento que se va a fresar debe estar bien sujeto a la máquina. Esto se hace mediante una o varias piezas, como lo son la prensa, bridas, gatos, escuadras, calzos. Además, para fijar la fresa a la máquina se utilizan pinzas y portapinzas. Efectos de los tipos de fresado. Tenemos dos tipos de fresado, en oposición y en concordancia. En oposición es cuando el sentido de la fresa y el sentido de la pieza se van a encontrar. En concordancia es cuando el sentido de la fresa y el sentido de la pieza son el mismo. Con respecto a la máquina en la que se puede realizar estos tipos de fresado. El fresado en oposición se realiza en cualquier fresadora. El fresado en concordancia se realiza en fresadoras especiales. El espesor de la viruta. El espesor de la viruta va aumentando en el fresado en oposición, de acuerdo a lo que se vaya realizando en el corte. Y en el fresado en concordancia va a ir disminuyendo. Los esfuerzos en el corte. Los esfuerzos en el corte en ambos casos van a ir aumentando progresivamente. En el fresado en oposición se van a crear juegos con los órganos y en el fresado en concordancia, si se crean juegos, la herramienta puede montar el material y puede romperse. Para finalizar, con respecto a los acabados, podemos decir que los acabados superficiales en el fresado
en oposición son más perfectos que en el fresado en concordancia. Hola, mi nombre es Gary Guerrero, soy el integrante número 4 del grupo número 5 de procesos de manufactura. Continuando con la exposición de mis compañeras, les hablaré sobre las operaciones de fresado. El fresado consiste principalmente en el corte de material, que se mecaniza con una herramienta rotativa de varios filos. Estos se llaman dientes o plaquitas de metal duro, donde ellos realizan movimientos de avance en cualquier dirección de los 3 ejes posibles, en los que se puede desplazar la mesa donde va fijada la pieza que se mecaniza. Ella se caracteriza por su diámetro exterior, la cantidad de dientes que tiene y el sistema de fijación de la fresa en la máquina. Las fresas de planear de plaquita de metal duro. En este tipo de operaciones podemos encontrar el planeado, el fresado en escuadra, el cubicaje y el corte. El planeado es la más frecuente del fresado. Tiene por objetivo conseguir superficies planas. Para esta operación se recomienda utilizar plaquitas redondas o con ángulos de 45 grados como alternativa. El fresado en escuadra. Esta es una variante del planeado. Consiste en dejar escalones perpendiculares en la pieza que se mecaniza. Para este tipo de fresado se utilizan plaquitas cuadradas o rómbicas, ubicadas en el portaherramienta, de forma adecuada. Cubicaje. Es muy común en fresadoras verticales u horizontales. Consiste en preparar los tarugos de metal u otro material como el mármol o el granito. También se realizan con fresas de planear de plaquitas intercambiables. Los cortes consisten muchas veces en cortar la pieza a cierta longitud determinada, partiendo de barras. Para el corte industrial de piezas se usan sierras de cinta o fresadoras equipadas con fresas cilíndricas de corte. Se caracterizan por ser delgadas, tener un diámetro muy grande y un dentado muy fino. Las fresas para ranurados de chaveteros, en las cuales tenemos el ranurado recto, el ranurado de forma, el copiado, el fresado de cavidades. El ranurado recto se utiliza generalmente fresas cilíndricas con la anchura de la ranura. Se montan varias fresas en el eje portafresas. Este montaje se le llama como tren de fresas o fresas compuestas. Ellas se caracterizan por tener 3 aristas, la frontal y 2 laterales. Normalmente se usan con fresas de acero rápido. El ranurado de forma. Se utilizan fresas de la forma adecuada a la ranura. Pueden ser en forma de T, de cola de Milano, etc. En el copiado, en este tipo de trabajo se usan fresas con plaquitas de perfil redondo para poder realizar operaciones de mecanizado en orografías, 2 partes iguales o desiguales. Se usa una fresa de sierra con el ancho del cortador inferior al ancho de la pieza del trabajo. El fresado de rosca es usado para cortar roscas en la pieza de trabajo cilíndrica. También están las operaciones de fresa vertical. Muchos de estos trabajos, tales como el fresado de escalones, se hacen con fresas de extremo plano. Pueden maquinarse 2 superficies a la vez, la escuadra una respecto a la otra. Los extremos de estas pueden trabajarse a escuadra y a una longitudinal, usando diferentes periféricos de un extremo plano. Muchas gracias.